Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Hoy me siento muy privilegiado porque durante toda la semana Dios ha dirigido lo que vamos a predicar hoy. Si bien Dios dirige toda predicación, pero a veces enfatiza de una manera tan gloriosa y cuando comenzó la reunión fue el sello de que realmente no hay confusión. Es que Dios quiere que les diga lo que Él tiene para ustedes en esta mañana. Y cuando comenzó la reunión mi esposa empezó hablando del libro de Joel. Y yo tengo el mensaje, el libro de Joel. Y hace 15 días vengo preparando ese mensaje. No sé si porque estoy viejo cada vez me cuesta más o cada vez uno se mete más adentro en la palabra y nunca termina de terminar un mensaje porque es inconmensurable lo que tiene la Biblia, ¿no? Que a veces a uno se parece que se le va a explotar la cabeza. Y a principio de semana una hermana que está en la dirección de la escuela, tomen asiento, en la dirección de la escuela dominical, vio la reunión de hoy y vio que en esa pared se transformó en una pared de madera y en la pared un dedo escribía Joel. Así que no sé lo que Dios tendrá preparado para esta mañana. Durante muchos años, se decía que el libro del Antiguo Testamento claudicó, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pero lo que sentó las bases del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. De hecho, las profecías y toda la enseñanza del Antiguo Testamento habla en figuras de lo que habría de venir. Un ejemplo puntual, el pueblo de Israel saliendo de la cautividad de Egipto a través de pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. Y nosotros hemos salido de la cautividad del pecado pintando nuestra frente y nuestros corazones con la sangre del Cordero de Dios que fue crucificado en el Gólgota. Si vemos el libro de Daniel habla desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, las 70 semanas de Daniel, y se detuvo en la semana 49, quedando 7 años que son los años que le competen al pueblo de Israel pasar la tribulación, la gran tribulación y un avivamiento en el medio de todo eso y el levantamiento de parte directamente de Dios viniendo en gloria a glorificar a su pueblo Israel. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, ellos son el pueblo de Dios. Siempre que vemos la palabra del Señor, cuando Moisés va en el desierto, vemos que lo primero que antes de haber un gran avivamiento, porque cuando hablamos de Pentecostés, la traducción real del hebreo al castellano es el día que el pueblo vio a Dios. Porque cuando llegaron a un cierto lugar, se encontraron en el Sinaí, y en ese lugar por primera vez el pueblo vio estruendos, rayos, centellas y la voz de Dios hablando con Moisés, porque el pueblo tuvo miedo de poder ver eso y morir. Entonces lo mandaron a Moisés y Moisés cada vez que descendía del monte dice que su rostro reflejaba un fulgor como la luz del sol en pleno día. Cuando vemos los profetas menores y aún los profetas mayores, hablan de exactamente lo que acontece en este tiempo. Y en este tiempo no podemos dejar de lado de ver las catástrofes que están aconteciendo, las guerras que están habiendo. Israel se está preparando para una gran batalla con todos los imperios del norte. Hay una preparación para la Tercera Guerra Mundial. Las catástrofes son terribles, terremotos, maremotos, movimientos sísmicos, inundaciones, cual nunca antes la ha habido. Se pronostica para la próxima semana un frío polar cual nunca antes lo tuvo Argentina. Así que abríguense por favor y vengan a la iglesia, porque lo que va a ayudar a sobrellevar todas las situaciones que vienen
es poder estar aferrado de la mano del Señor. Algunos se preguntan por qué si el Señor existiera, por qué ocurren las cosas que ocurren. Y porque el Señor existe y lo dejó asentado en su palabra. Y los discípulos le preguntaron al Señor cómo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Allí en Mateo capítulo 24. Y si usted se pone a leer, va a ver exactamente todo lo que está ocurriendo hoy. Fue mencionado ayer. Pero lo que fue mencionado ayer fue mencionado en el Antiguo Testamento. Cuando me puse a leer el libro de Joel, un texto sin el contexto no deja de ser un pretexto, y el libro de Joel es tan rico, no solo para el pueblo de Israel, porque hay un mensaje de resarcimiento, de restauración para el pueblo de Israel, sino también hay un mensaje de avivamiento para la iglesia de Jesucristo. Usted dice, pastor, pero ¿qué es lo que usted me da esa confirmación? Cuando la Biblia me habla de Abraham, Abraham es el padre de la nación de Israel, pero también Abraham en el libro de Hebreos lo presenta como el padre de la fe del cristiano. Y entonces Abraham, que es el padre de las generaciones hebreas, pasó a ser el padre de la fe del cristianismo. Consecuentemente, el Abraham que apareció en el libro de Génesis y en todo el resto de la Biblia, eso quiere decir que también Abraham es precursor, y toda profecía dada en el Antiguo Testamento es de cumplimiento para este tiempo, cuando la relacionamos con los tiempos que nos tocan vivir y aún con el Nuevo Testamento. Entonces me encuentro con el libro del profeta Joel. Siempre me he centralizado en el pasaje que más me gusta, ¿sí? Hay pasajes que nos encantan, pero hay un contexto. Y todo contexto a veces no es tan lindo como el pasaje que nos gusta. Pero para llegar a lo lindo uno tiene que pasar por lo feo. Estamos acostumbrados a querer recibir lo bueno, pero no pasar por el trago amargo. Querer tener momentos de victoria, pero no pasar por la batalla, por la prueba, por el desafío, por las lágrimas. No he visto matrimonios que hoy sean sólidos, que estén unidos de una manera maravillosa, sean una misma carne, que no hayan empezado re mal. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento comenzaron a conocerse y a limar las asperezas que destruía el matrimonio, y a reconocer cada uno cuál era su condición. Y entonces en la humillación, en el reconocimiento, en la prueba, en las lágrimas y a veces hasta separaciones y luego volverse a juntar, comenzaron a tener un matrimonio bueno. Nada bueno viene si antes no viene la prueba. Mirá el que está al lado, si antes primero no viene la lucha. Estamos tan acostumbrados a recibir la bendición que no estamos preparados para el costo de esa bendición. Entonces me voy al libro del profeta Joel y yo quiero hacer una mera introducción histórica acerca del libro del profeta Joel. Joel comenzó a profetizar en el tiempo del rey Joás. Cuando me pongo a mirar el rey Joás, me encuentro que el rey Joás reinó durante el profeta Elías, o sea, sobre el final del ministerio del profeta Elías, antes de ser ascendido, y sobre el principio del profeta Eliseo. Entonces, allí comenzó en ese periodo a profetizar el profeta Joel. Aparentemente había hombres tremendos profetizando en el pueblo, avisando al pueblo: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. En un tiempo donde no le faltaba profecía, no le faltaba palabra, no le faltaba el Dios verdadero que les pudiera decir qué camino tomar o qué camino no tomar, o qué debían hacer para tener una vida de victoria. Lo característico que el rey Joás comenzó a reinar a la edad de 7 años de edad. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Por una cuestión de linaje. Su padre cayó enfermo, su padre Ocosías cayó enfermo, y en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad, vinieron sus generales y lo mataron. ¿Por qué? Porque era un hombre que era pagano, era adorador de dioses paganos, era un hombre que iba en contra de todos los principios de Dios, había llevado al pueblo a una situación tan extrema que sus propios generales lo mataron en su lecho de enfermedad.
Consecuentemente, su sucesor era su hijo y el único hijo que tenía era Joás, de 7 años. Lo bueno que Joás comenzó a reinar y por el hecho de su edad se le puso un tutor y ese tutor era el sumo sacerdote Joiada. El sumo sacerdote Joiada comenzó a adoctrinarlo, a prepararlo, a leerle la palabra del Señor y dice que en los comienzos del reinado de Joás, dice que el pueblo comenzó a avanzar, comenzó a prosperar, los enemigos empezaron a retraerse, Dios mandaba bendición, había protección. ¿Por qué? Porque dice que a diferencia del padre de Joás, Ocosías, dice que él se propuso edificar la casa del Señor. Se propuso edificar la casa del Señor, restablecer el culto de adoración a Dios, pero hubo algo que no hizo y es destruir los lugares altos. Los lugares altos era el lugar donde se adoraba a los dioses paganos. Durante 40 largos años reinó Joás, pero llegó un momento que el sumo sacerdote Joiada muere y Joás ya no tuvo el consejo espiritual, el consejo de parte de Dios, y él comenzó a apartarse y volcarse a la idolatría, a los dioses paganos, a la promiscuidad. Y no solamente eso, sino que llevó al pueblo de Dios a una promiscuidad. Llevó al pueblo de Dios a apartarse de Dios y a dirigirse a los lugares altos y a adorar al becerro de oro, a adorar al sol, la luna y a cuanto Dios con minúscula existía. Yo me hacía una pregunta, ¿no? A pesar de que el nombre de Joás era Yahweh ha otorgado, que vivió en el tiempo del profeta Elías, que significa Yahweh es mi Dios, que estuvo en el tiempo en que Eliseo fue levantado con una doble porción del Espíritu Santo, y Eliseo significa Dios es mi salvación, y aún el mismo profeta Joel significa Dios es mi Señor. A pesar de todo eso, a pesar de que no le faltaba consejo, a pesar de que no le faltaba profecía, a pesar que no le faltaba dirección, el pueblo sintió que Dios no era suficiente para ellos. Ellos necesitaban otros dioses. En el libro de Ezequiel me encuentro que de repente el Señor le habla a Ezequiel y le dice: mira en la hendidura de las peñas, mira en la hendidura del templo. Y yo digo, wow, en el templo, Señor. Sí, señores. Mira la hendidura de las paredes del templo, lo que hace el sacerdocio, lo que hacen los levitas, lo que hacen los que dicen adorarme a mí. Y se veía, Ezequiel veía por la hendidura y veía a los sacerdotes y veía a los levitas y veía al pueblo adorando a dioses paganos, a la diosa de Acera, una diosa de la promiscuidad. Esto es lo que hace mi pueblo y creen que yo no los veo. Y así fue pasando al punto tal de que el pueblo llegó a un límite en el corazón de Dios, y a pesar de que recibió varios avisos del profeta Joel, llegó un tiempo en que comenzaron los juicios. Decirle que está al lado, siempre que alguien se aparta del Señor comienzan los juicios. Uy, pero pastor, que Dios rencoroso. No. La realidad es que salimos de un reino y nos metemos en el otro. Un reino, dice la Biblia, que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia, y el otro reino dice que Satanás es el príncipe de este siglo y él vino a matar, hurtar y destruir. Yo no sé si usted se da cuenta, pero como el diablo está destruyendo la sociedad. La droga es cada vez peor. Yo soy rosarino de corazón y mi Rosario querido está totalmente cautivado por la droga. Gente muy cercana a mí, gente que conozco profundamente, gente que era hermosa y maravillosa, hoy son narcotraficantes, hoy son drogadictos, hoy son personas promiscuas. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si nacieron bien, eran cristianos, conocían a Dios, pero parece que Dios no alcanza. Señores, Dios no alcanza, porque llega el momento que nuestro apetito natural es más grande que nuestro apetito espiritual.
espiritual. Y lo que no entendemos que cuando alimentamos el apetito espiritual, la Biblia dice, todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces cuando me pongo a ver esto, no le era suficiente al pueblo de Israel, y el libro del profeta Joel se divide en algunos puntos. El primero, el día del Señor se acerca. Mira al que está al lado, decirle, mira, aunque te parezca mentira, aunque te parezca simplemente una fábula, el Señor está viniendo, señores. El Señor está viniendo, señores. Las profecías se han cumplido. La palabra del Señor es sí y amén. La palabra del Señor no ha caducado como los remedios que tienen vencimiento, porque la palabra de Dios se renueva cada día, desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy. Él nos vive diciendo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para pagar a cada uno conforme a su obra. No vas a ser salvo por obra, pero el árbol se lo conoce por su fruto. ¿Se entiende, no? Entonces me encuentro que el primer punto es el día del Señor se acerca. Otro punto que no quisiera decir es, cuidado, viene juicio. Mira al hermano que está a tu lado, decir el día del Señor se acerca y prepárate porque viene juicio. Ahora, cuando decimos la palabra juicio, todos nos ponemos nerviosos porque creemos que juicio es simplemente una condena. No. Un juicio puede dictaminarte inocente y favorecerte e indemnizarte, o un juicio puede aprisionarte. Mira al hermano que está a tu lado y decirle, te viene juicio de Dios. El tiempo del juicio es necesario, que antes de que Cristo venga, la iglesia sea zarandeada como trigo. Y cuando hay zaranda, uno dice, wow, qué malo que es Dios. No, señores, cuando el trigo se zarandea sobre el monte donde corre viento norte, donde el trigo es zarandeado, lo que sale es el despojo, pero queda el trigo bueno. Decirle al que está al lado, Dios te va a sacar bueno. No, míralo de nuevo y decirle, míralo. Dios te va a sacar bueno. Entonces, y luego dice que no solamente empieza el día del Señor, sino que viene juicio, pero ahora viene restauración. Porque Dios es un Dios de justicia, pero es de amor, pero también es fuego consumidor. Luego, en el punto número 4, luego de que el día del Señor se acerca, el tiempo de juicio, tiempo de restauración, viene tiempo de avivamiento. Decirle que está al lado, ay, yo no sabía, no voy a orar más por avivamiento. Decirle que está al lado, no voy a orar más para que la unción caiga, porque cuando cae la unción es porque Él ha limpiado la casa. Cuando cae la unción es porque Él quiere limpiar la casa. Cuando cae la unción, Él quiere tomar el oro, porque usted es oro, usted es piedra preciosa y quiere limpiarlo. Y como dice la Biblia, y el que es santo, santifíquese más, pero también dice el que es inmundo, siga haciéndolo, porque cada uno recibirá su recompensa. Entonces los puntos principales del libro del Joel comienza con juicio. Joel capítulo 1 verso 4 dice lo que quedó. Miren qué tremendo, un pueblo que estaba inmensamente prosperado, ahora sintieron que no necesitaban más a Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces somos tan egocéntricos que creemos saber más que Dios. ¿Vio cuando, yo no sé si a usted le enoja, a mí me causa gracia hoy porque soy más abuelo que otra cosa, cuando de repente uno quiere aconsejar a un adolescente y te dice, me vas a enseñar vos a mí, ¿no? ¿No le da gracia? Algunos le levantan los pelos para arriba porque dice, este no se da cuenta, ¿no? Y lo que no saben los adolescentes, que uno fue niño, adolescente, pasó por la pubertad, tuvo una primera novia, una segunda novia, algunos siguen de novio. Uno se ha golpeado ya como ellos. O sea, decirle que está al lado, uno no tiene los años que tienen. Dice que el diablo se sabe por viejo más que por diablo, ¿no? Algunos tienen cara de diablo hoy acá. Pero me llama en mente la atención cuando uno que cree saber más que Dios, ¿no? Y a veces Dios me dice, ¿te acordás cuando vos eras adolescente, tenías 15 años que te fuiste de tu casa, que le dijiste a tu viejo que sabes vos? Y cuando te fuiste, lo primero que sentiste era
A partir de ahora dependo de mí, soy responsable de mí. Hasta que yo estaba dentro de mi casa, el responsable de mí era mi papá. Entonces, si yo ganaba $1 era para mí, me compraba ropa, todo, pero él pagaba el alimento. Si había ruido, él me protegía, pero ahora yo me tenía que proteger solo. Me han querido violar, me han querido... Hoy no sabes las cosas que me han querido hacer porque yo me las sabía todas. Mirá el que está al lado, decirle, viste, por querer sabértela toda, mirá cómo terminaste. ¿Te acordás lo lindo que eras? ¿Te acordás? Eras rubio, de ojos celeste, ahora estás morocho, arrugado, chueco. O no, no mira usted la foto cuando era joven. Qué bueno que estábamos. Yo me acuerdo que luego de haber venido del mundo, ¿no? De haberme vuelto, todavía me faltaba volver a la iglesia, pero yo la quería mucho a Vanesita, porque para mí era Vanesita, y ella estaba a 2 o 3 cuadras de la empresa MedLife, donde yo trabajaba vendiendo seguros college, ¿no? Y así que me puse mi traje y mis lentes Ray-Ban y entré y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chiquita. Estaba buenísimo. Mirá al que está al lado, decirle, ¿qué le pasó? Bueno, basta, compórtense. Entonces, a veces nos pasa eso con el Señor, ¿no? Porque después que queremos salirnos con la nuestra, lo culpamos a Él de las decisiones nuestras. Y lo mismo hizo el pueblo de Israel. Lo mismo, lo que pasa es que el pueblo de Israel era más terco que nosotros, porque cuando cayeron cautivos bajo el imperio egipcio, dice que pasaron 430 años y entonces levantaron su mirada al cielo y clamaron a Dios y Dios los escuchó. Mirá al que está al lado y decirle, ¿cuánto vas a esperar para reconocer que estás equivocado y que los golpes que tenés no son culpa de Dios y que necesitas su socorro? Porque la Biblia lo dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces me encuentro en que ahora pagan las consecuencias. Entonces ahora el pueblo dice que luego de tener abundancia, Dios le empieza a decir, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y lo que quedó del revoltón lo comió la langosta. Usted dice, ¿cuántos bichos, pastor? No son bichos, es uno mismo, es uno solo. Es la langosta en sus diferentes procesos porque va creciendo y va madurando. Decirle al que está al lado, si vos crees que tu problema se resuelve y se termina, ahora estás equivocado porque va a ir creciendo hasta que no le pongas punto final. La oruga no deja de ser la langosta cuando nace. El saltón no deja de ser la oruga cuando rompe el capullo. El revoltón es cuando la langosta chiquitita va saltando y ya cuando la langosta en grande tiene dientes grandes y todo lo que se come no vuelve a crecer nunca más. Mira el que está al lado, decirle, no espere que se haga la langosta. No espere que se haga la langosta. Entonces, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que comió el saltón lo comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón lo comió la langosta. ¿Cuántos juicios, no? Plagas de langostas, sequías. Por si fuera poco, se levantaron los arameos y los moabitas, y esos moabitas al final terminaron matando al rey Joás. ¿Por qué? Porque no le era suficiente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios siempre dijo, yo quiero ser el rey de Israel, pero ellos eligen otro Dios. Yo quiero ser y estar entre medio de ellos, pero ellos prefieren el becerro de oro. Yo quiero estar en medio de mi pueblo, quiero encender el fuego sobre el propiciatorio, quiero estar con la nube sobre el tabernáculo, pero ellos eligieron a la diosa Jezabel, a la diosa Diana, al becerro de oro, al Baal, ídolos muertos que tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no escuchan, pero sin embargo dice, yo soy el Dios que
los hice a ustedes, que les puse ojos, les puse pies, soplé aliento de vida, hice la creación. Ese Dios no conocido que predicó Pablo en el Areópago, a ese Dios yo vengo a predicarles en esta hermosa mañana, y el beneficio de estar cerca de ese Dios. Entonces el libro de Joel capítulo 1 verso 2 lo mira y mira que está al lado, decirle agárrate. Oh, míralo, qué desobedientes que son, che. Si alguno se siente identificado con esto, yo no sé nada. En serio se lo digo, yo no sé nada y yo ya salí de esto, así que tengo la conciencia tranquila. Más no está puesto ahí. ¿Se anima a repetir conmigo? ¡Despertad, borrachos! Míreme a mí. Yo estoy libre de eso. Mira que está al lado, prende un fosforito. Despertad, borrachos, y llorad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitada de vuestra boca. No está hablando de la borrachera. Oh sí, qué sé yo, tómelo como quiera. Está hablando de que el vino habla de alegría. Y está diciendo, todos aquellos que hasta hoy se reían, mañana van a llorar. Todos los que su boca está llena de sonrisa, se van a llenar de angustia y de dolor. ¿Por qué le dijo borracho? Por la inconsciencia, por la falta de coherencia, por la falta de capacidad de razonar coherentemente. Entonces le dice, a ustedes incoherentes, irracionales, se les va a terminar lo bueno. Decir a que está al lado, acá hay palabra de juicio, pero hay palabra también de avivamiento para que pueda salir de juicio y tener resarcimiento de parte de Dios. Decirle a que está al lado, si Dios te está hablando es porque te ama y te ama con amor eterno. Él te dice, llegó la hora de dejar de ser inconsciente, de dejar de pensar incoherencias para comenzar a hacer lo correcto, porque la sonrisa que tenés hoy van a ser lágrimas mañana. Puede ser que cada vez que predica el pastor nos dé con un caño. Estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Entonces Joel capítulo 1 verso 13, ceñíos. Wow, no, esto lo vamos a saltear porque no quiero que me afecte. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, venid ministros del altar, venid y dormid en cilicio, hagan duelo. Ministros de mi Dios, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda, la libación y la libación. Ya está ahí, digo, ¿será que no diezmarán más los hermanos? Tendremos que hacer reunión en el living de mi casa. Como no tengo living, entonces no vamos a hacer reuniones. Pero no es así. Cuando me dices quitada la ofrenda y la libación, me encuentro que es algo que es hoy, presente. Cuando la Biblia habla de libación, es cuando el sacerdote o el sumo sacerdote ofrecía sobre el altar del holocausto no solamente el becerro, sino que echaba sobre el altar aceite y echaba vino como libación, como ofrenda a Dios. El aceite habla de la unción y el vino habla de la alegría. Y entonces nos dice a nosotros los sacerdotes, si no se vuelven a Dios, dentro de sus congregaciones no va a haber ni alegría ni la unción del Espíritu. Wow. Entonces cuando veo esto, hago un pantallazo general y veo mucha gente triste en la iglesia.
Y digo, pero Señor, si hacemos lo que tenemos que hacer, estamos diciendo, no solo lo decimos, sino que hacemos y tratamos de transferir tu palabra, sí, pero recordar el tiempo de Joel. Tenían a Elías, tenían a Eliseo, tenían a Joel, tenían nombre bíblico, pero ellos prefirieron adorar a otros dioses. Tenían consejo, pero no lo tomaron. Tenían profecía, pero no la siguieron. Y entonces el Señor nos dice, hagan duelo, muchachos. Entonces ahí entiendo por qué muchas veces estoy tan triste. Por qué muchas veces digo, Señor, ¿por qué? Son gente tan hermosa, tan maravillosa. Y no hablo en ramos generales, sino a quien le toque esta palabra, que pueda tomarla, pero para edificación de su vida. Y entonces digo, ¿por qué, Señor, hay tanta tristeza? ¿Por qué no veo alegría? ¿Por qué veo, Señor, tanta ausencia de tu presencia en algunas personas? ¿Por qué no se hablan lenguas? ¿Por qué no se profetiza? ¿Por qué no se levanta el ministerio? Es que se terminó la ofrenda y la libación en mi santo templo. Ya no hay vino, ya no hay alegría y ya no hay unción. A causa del sufrimiento del pueblo, a causa de su decisión, dejaron de adorar a Dios. No solo dejaron de adorar a Dios, sino dejaron de ser agradecidos a Dios. Dejaron la alegría. En el Nuevo Testamento dice, hay alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno pierde la alegría, pierde la fe. Y si pierde la fe, pierde la capacidad de creer en la palabra del Señor. Y entonces no solamente venimos a la casa del Señor, nos sentimos su presencia, nos sentimos que la palabra nos está hablando, porque para que la palabra nos hable tenemos que estar mínimamente, tener el Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento de su palabra y comprensión de ella. Y entonces, como pierdo el temor de Dios, ya ni siquiera me congrego, no ofrendo, no diezmo, porque eso es para los hombres. Ya no me congrego, ¿para qué? Para hacer un número más, y dejo de ver el congregarme como algo fundamental, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces me encuentro que cayó juicio. ¡Wow! Cayó juicio. Papá solía decir, y siempre es lindo ponerlo al viejo, que seguro ahora está delante de la presencia del Señor, y él decía, los molinos de Dios muelen despacio, pero querido, muelen. Porque a veces decíamos nosotros que no éramos los pastores, y yo no tenía alma de pastor. Queríamos que el viejo agarrara un hacha y le cortara la cabeza al divisionista, al que hablaba mal. Y el viejo decía, tranquilo, es preferible un diablo dentro de la iglesia, porque siempre hay posibilidad de que Dios lo transforme. Y si no se deja transformar por Dios, entonces Dios va a hacer justicia, porque los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen. ¡Wow! Mirá que está al lado, decirle, ¡wow! Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen. Entonces, ¿qué pasó? El campo está asolado. No había alimento. Segundo, la vid se ha secado. ¿Qué es la vid? ¿Qué se produce con la vid? El vino. Se terminó la alegría. ¿Cuántos sienten que en su casa no hay alegría? A ver, levante la mano. ¿Quién es valiente para decir la verdad que en mi casa no hay alegría? Vio, esa valentía nos hace falta, porque desde el momento que decimos que no hay alegría, entonces el que produce gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, es el Espíritu Santo que produce los frutos del Espíritu. Que cuando no hay alegría, que es un fruto emocional, viene para reemplazarlo el gozo, que es un fruto espiritual. Es un fruto que está en el medio de la tristeza. Yo siento que todo va a estar bien, que voy a salir adelante, porque hay algo delante que Dios está preparando para mí, y no estoy con una actitud de duelo y pensando que mañana todo va a ser peor, que esto cuánto tiempo va a durar. La vid se ha secado, no hay alegría. Pereció la higuera. La higuera es la representación del pueblo de Israel. Israel dejó de estar bajo el dominio de Dios. ¿Usted bajo quién está? Perdone, no se me ofenda si le hago esta pregunta. ¿Quién es su Señor? En serio la hago. ¿Quién es tu Señor? La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a las tinieblas.
y recibe su justa retribución de a quien sirve. ¿Quién es tu Señor? Nosotros como atalayas tenemos que permanentemente estar tocando trompeta, que hay un enemigo que lo único que quiere es destruirte. ¿Sabes por qué? No porque sos lindo, no porque sos exitoso, sino porque es lo que más ama a Dios y te ama con amor eterno y entregó a su propio Hijo para que si crees tengas vida y vida en abundancia y puedas ser cabeza y no seas cola y pueda venirse el reino de los cielos a tu casa y no el reino de las tinieblas. El diablo la tiene con vos porque como a Dios no lo puede, Él sabe que puede afectarte a vos, puede afectar tu familia en tanto y en cuanto la unción del Santo de Israel no esté dentro de tu vida. Pero si la unción del Santo de Israel está dentro de tu vida, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ¿saben qué? Aunque el enemigo se levante como torrente de río, el Espíritu de Dios levantará banderas contra él. Esa es la certeza de la victoria que podemos tener. Que si estamos débiles, el débil va a decir fuerte soy, porque no va mi fuerza, sino que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, pereció la higuera, el ganado se murió. Había algo que destacaba la riqueza de un propietario. No era el campo, no era el grano, no era el trigo, era el ganado. Cuanto más ganado tenía, más rico era. En el oriente, cuanto más camellos tienen, más rico representan delante de la sociedad. Y acá le dice, yo le saco todas las riquezas. Y eso me hizo acordar esa parábola donde dice que un hombre se levantó muy de mañana y empezó a recorrer sus graneros. Y dice que sus graneros estaban repletos. Y miró sus graneros y dijo, wow, alma, muchos bienes tienes para muchos años, y los que has provisto de quién será. Muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate. El tema es que se fue a dormir y esa noche escuchó una voz que le dijo, necio, borracho, tonto, que no pensás. Esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has provisto de quién será. Hoy parece que el mundo entero está confiado en sus finanzas, en el Bitcoin, en el dólar, en el euro, en sus bombas, en sus guerras. Pero la realidad es que la única confianza, la única certeza que puede tener el ser humano es estar al abrigo del Altísimo. Es estar bajo la sombra del Omnipotente. Es aquel que dice como la gallina cuida su polluelo debajo de sus alas, así Jehová cuidará de ti. Señores, ¿usted está confiado? ¿Usted está alegre? Permítame preguntarle esto como un viejito que no los conoce. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Sentí que tu vida no es simplemente una vida religiosa, sino que aquel que debería estar con nosotros y en nosotros camina con vos por doquier que vayas, y tenés la seguridad que aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. El que siempre te da una salida, una palabra de aliento, aunque parece que te estás ahorcando, algo se afloja, respiras nuevamente y seguís adelante y decís, qué fortaleza que tengo. No, no es así. Es aquel que te dice, no se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Él es la sombra a tu mano derecha. Entonces, el ganado se murió. Dicen, los árboles del campo se secaron. Los árboles, ¿por qué se secaron los árboles del campo? Y entonces me lleva al libro de Ezequiel, otro profeta. Y el libro de Ezequiel me habla algo totalmente diferente. Dice que Ezequiel vio las aguas salutíferas que salían debajo del palacio del rey y su príncipe. El rey es Dios, el príncipe es Cristo, y las aguas que salen del lado que viene del oriente, del lado del cielo, donde está el trono de Dios, esas aguas son el Espíritu de Dios. Y dice que esas aguas fluyen, y por donde fluyen hay árboles y sus raíces están asentadas en esas aguas, y da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y entonces digo, wow, ¿cuándo se te mueren los árboles? ¿Cuándo perdemos el fruto? Cuando ya no estamos arraigados en la fuente de agua. Y usted dice, hermano, pero Cristo me ama. Sí, pero vos necesitas el Espíritu Santo.
Porque Cristo está a la diestra del Padre, abogando por nosotros y preparando lugar para nosotros. Pero Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, Él vendrá a vosotros y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recién ahí me seréis testigo. Testigo es haber visto, testigo es haber palpado, testigo es estar viviendo lo que he visto. Y entonces los árboles del campo se secaron, se extinguió el gozo. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Primero se extinguió la alegría, lo natural. Y por último se extinguió el Espíritu Santo. Voy a volver a hacer la pregunta, ¿sí? Haga de cuenta que nadie lo está mirando. ¿Cuántos no han podido dejar de estar tristes? Y a veces no sabe por qué. Solo una persona levanta la mano desde hoy. Porque al que levantó la mano, el Señor lo va a llenar de gozo de su espíritu. Al que levantó la mano, el Señor le va a poner alegría. Va a traer victoria sobre su casa. ¿Sabe por qué? Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces el libro de Joel llama al pueblo al arrepentimiento. Para arrepentirse hay que reconocer. Y entonces comienza a decirle a quienes, desde la cabeza para abajo, desde los pastores, del apóstol, la pastora, los levitas, los músicos, los que limpian el baño, todos. Les dice lo siguiente: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. ¡Ay del día de Jehová! Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y entonces le habla a los atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los ministros. Le dice lo siguiente, Joel capítulo 2 verso 1: tocad trompeta. Tocad trompeta. Cuando dice tocar trompeta, habla de atalaya. Es el que está arriba del muro de la ciudad y ve que viene el enemigo y empieza. Depende la trompeta que suena. Es si viene el enemigo, si viene el extranjero, si viene una visita gubernamental, o si hay que convocar al pueblo en reunión. Pero este llamado es: cuidado, viene juicio a través del enemigo. Viene juicio. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi casa, en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. ¿Usted se dio cuenta de las cosas que están pasando? Yo apenas tengo 28 años y nunca vi una cosa así. Para eso sí se sonríe, para eso sí le volvió la alegría, ¿no? Burlarse del pastor. Ojalá Dios tenga misericordia de ustedes y cuando salgan de acá no... Uy, iba a decir, tócalo Jesús. Pero vuelvo a repetir, ¿usted se dio cuenta de lo que está pasando? ¿O está tan metido en su problema, en ese nido de carancho que a veces hay dentro de la casa de uno, ¿vio? Que se levanta uno, se cae el otro, se revela uno, se le revela el otro. Cuando andamos bien decimos cuánto va a durar, cuánto va a durar, cuánto va a durar. Y no dura nada, porque lo que temía me aconteció. Entonces dice: proclamad, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, viene el día de Jehová, porque está cerca. Joel 2, 12 al 27, voy a leer un tramo nada más. Pues ahora dice Jehová. Mira el que está al lado, decirle: esto no lo dice el pastor, esto lo dice el Señor. Presta atención. Pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Claro, porque antes cuando entraban en duelo se rasgaba la ropa, pero por dentro por ahí se estaban riendo del finado que se había muerto. Y a veces así, a veces lamentamos pero no sentimos lo que lamentamos. Caemos en desobediencia contra Dios, pero no hay un arrepentimiento verdadero. Y si no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Entonces dice:
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe? Wow, esta parte. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová. O sea, él le está diciendo ahora, bueno, basta, no me tiren más aceite en el altar, no me tiren más vino en el altar, tírense ustedes al altar, póstrense delante de mi presencia. Entonces vuelve nuevamente en Job capítulo 2, verso 15 al 16. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, porque el diablo nos está robando los hijos, señores. ¿O no se ha dado cuenta? La promiscuidad está cada vez más en una edad más temprana. Mis hijas llegan escandalizadas del colegio, papá. Las niñas de 10, 11 años andan proclamando que son lesbianas, besándose en la boca en el colegio. Otro nene de 10 años fumando marihuana dentro del baño. Pero señores, yo a los 10 años todavía usaba pañales. A los 10 años mi mamá todavía me ponía moñito y pantalones cortos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los niños de nuestra iglesia? Noviamos con uno, noviamos con el otro, dejamos al otro, agarramos al otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros los padres que no nos atrevemos a decirle nada porque si no, ¡ay, arde Troya! ¡Que arda Troya, señores! ¿Qué está pasando? Acá el Señor nos dice, no se conformen ustedes con presentarse delante de mi presencia, porque podés estar reungido, pero si el diablo toma a tu hijo, la unción se te va a ir por el retrete lo más rápido posible, porque si hay algo que duele, es que alguien toque un hijo nuestro. Yo soy re valiente, debo reconocerlo, yo no le tengo miedo a nada. Pero no sabe cómo me tiemblan las piernas cuando mis hijas hacen así. Mientras andan trepando, gritando, saltando. No sacrificaría a todos, pero no importa. Pero cuando están quietos, Dios me guarde, imagínate. Si no tienen la protección de Dios. Porque cuanto más temprano pierden, présteme atención los jóvenes, los niños, cuanto más temprano pierdas la inocencia, más rápido entras en el juicio. Cuanto más rápido pierdas la inocencia, más rápido entras en el juicio. Tocad trompeta en Sión, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y esto me hace acordar, dice la Biblia, como los días de Noé, se casarán, se darán de casamiento hasta que Dios cierre la puerta del arca. Hoy vivimos una vida tan natural, pensando tanto en nuestras cosas y nos olvidamos de que, Señor, el reloj profético de Dios se está terminando. Alguna persona en algún momento se ha reído de mí y siempre ha dicho, el ministerio volviendo a casa es un ministerio apocalíptico. ¿Y por qué no serlo si nos estamos preparando para la venida de Cristo? Yo no me estoy preparando para hacerme millonario, no me interesa tampoco serlo. Y creo que usted lo que menos debería importarle es tener el 0 kilómetro, porque si adentro del 0 kilómetro hay un alma vacía y una familia destruida, ¿de qué nos sirve un 0 kilómetro? Pero si arriba de un Renault 12 hecho papa hay una familia que viene cantando Cristo
Jesucristo. Quédate tranquilo, que ¿sabes qué? Oh, busca primeramente el reino de Dios. Te quiere. Mira, yo te voy a dar una palabra profética. Para vos que te estás volviendo loco, que no venís a la iglesia porque estás cansado de tanto trabajar, quiero decirte que te va a pasar lo de Eclesiastés. Vas a trabajar y se te va a escurrir entre los dedos. Vas a abrir la puerta de tu casa, dice, y otra persona va a estar en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces nos ocupamos tanto de prosperar que nos olvidamos que nuestra verdadera prosperidad es primero Dios y segundo nuestra familia. Decirle que está al lado, no hay mayor riqueza que Dios nos haya dado que nuestra esposa, tu esposo, tus hijos, los hijos de tus hijos, los suegros sacalos, los hijos, cuando vengan los nietos, qué viejo va. Sí, creo estar. La culpa es de ella por agarrar un hombre grande. Mira que está al lado, decirle, deja de mirar por la ventana de tu casa. Esto es profético, míralo, decirle, porque lo que hoy estás anhelando, eso que anhelás, te vas a dar cuenta que es una nube. Hay una palabra profética para alguien aquí y no quiero señalarlo. Lo que hoy estás mirando por la ventana y decís, qué bonito, qué bonito. Quiero decirte que mañana te vas a tirar los pelos de la cabeza porque te vas a dar cuenta que lo más bonito que tenías vos estaba en tu casa. Mira, ¿cuántos están al lado de la esposa y el esposo? Esto va para los dos, para que ninguno mire al otro así como diciendo, no, ahora vas a ver. Míralo. Mirá, ¿está al lado de tu esposa? ¿Está al lado de tu esposa? Esposa, ¿está al lado de tu marido? Ay, mírense al mismo tiempo, decirles, qué buenísimo que estás, por Dios. Vio, mi esposa no me lo dijo. Claro, ya no soy ese que le apareció en el negocio, hola chiquita, ¿viste? A todo nos llega, ¿eh? Hoy usted se está riendo porque está erguido, así divino, maravilloso, mañana va a venir. Y yo voy a estar acá, aunque sea como una momia, pero voy a estar acá. Tocad trompeta en Sión, congregad a los niños y a los que maman. Salga del tálamo el novio, salga de la cámara el novio y del tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Arrancaban esa. Diego. Se me escondió Tamara. Yo también. Entre la entrada y altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio. ¿Qué significa al oprobio? A la vergüenza. No entregues a vergüenza. Yo no sé si a usted le ha tocado que alguna vez alguien le ha dicho, menos mal que vos sos cristiano, ¿eh? Es poner en vergüenza el evangelio, ¿no? Menos mal que vos decís, qué victoria. Y todavía se gozan y te miran así. Mira, yo me tomo un vino y estoy contento, pero vos ni vino te pone contento. No entregues al oprobio tu heredad para que las naciones no se enseñoreen de ti. Porque hay, ¿qué ha de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Te animás a mirar que está al lado y decir, che, ¿dónde está tu Dios? Pero luego del oprobio viene la restauración. Decirle, acá viene la parte que te va a gustar. Pero primero hay que pasar por lo otro. Nunca que no pases por lo otro va a venir esto. Entonces, un tiempo de restauración. Capítulo 2, verso 18 dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Decirle al que está al lado, Dios te quiere perdonar, pero vos querés ser perdonado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Venid a mí todos. Cuando dice todos, no está haciendo excepción de nadie. Todos los que están trabajados, cargados en pecado. A los sedientos, venid a las aguas. Compren leche y miel sin dinero.
Entonces capítulo 2, verso 19, y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Yo envío a mi hijo, que es el pan, mosto, que es alegría, pero la alegría viene porque hay aceite y es el Espíritu Santo que desciende nuevamente sobre aquellos que había. Por eso dice que Él va a avivar el pábilo que humea. Hoy quizás, ¿cuántos de acá pueden decir conmigo? Cuando se entregó al Señor había un fuego dentro suyo, era una unción. ¿Cuántos pueden decir: wow, lo que Dios me había dado era tremendo? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo puedo hacerlo? Yo perdí, no sabe todo lo que perdí. Pero dice que Él te va a devolver el pan. Cristo va a ser el primero antes que devuelva lo demás. Te va a devolver el mosto y el aceite, y seréis saciados de ella, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más serás deshonrado. Capítulo 2, verso 20. Mire esto: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y se extenderá su hedor y surgirá su porción, porque hizo grandes cosas. Hay dos explicaciones para esto. El pueblo de Israel le está hablando que venía Babilonia, que venía Nabucodonosor a destruirlo. Y a la iglesia, ¿sabe a quién le está hablando? De Satanás. Satanás, en capítulo 20, verso 10 del libro de Apocalipsis, dice que el Señor lo va a tomar y lo va a llevar a tierra seca y árida, y lo va a atar con cadenas por 1000 años, y nosotros reinaremos juntamente con Cristo por la eternidad. Señores, capítulo 2, verso 23, ya termino. Vosotros también, hijos de Sión, ahora les dice: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ahora sí, os ha dado la lluvia, la primera lluvia y la última lluvia. ¿Por qué dice le ha dado la primera lluvia? Ahora está saltando del pueblo de Israel al pueblo cristiano. Yo les he dado la primera lluvia. La primera lluvia, ¿sabe cuál función cumple? Que la semilla germine. ¿Y sabe dónde se germinó la semilla? En Pentecostés. Pero ahora Él te dice: yo te voy a dar la lluvia tardía. La lluvia tardía, señores, es la que hace que el fruto madure para ser cosechado. Y la Biblia dice que estamos en el tiempo en que la hoz de Dios está por cosechar a su pueblo para llevarlo a su patria celestial. Señores, hoy el Señor está queriendo derramar una última porción de su Espíritu Santo, un avivamiento final sobre la iglesia para una nueva cosecha, una cosecha donde los que van a ser precursores de este avivamiento son los que fueron temidos últimos, los pequeños, los que fueron tenidos a menos, porque dice la Biblia que nosotros seremos los que vamos a ser los de la última hora. Oh, qué maravilloso es esto. La Biblia me habla de una parábola de el dueño de una finca que fue a la mañana temprano a levantar obreros para su finca. Los de las 6 de la mañana se los llevó y trabajaron hasta las 6 de la tarde. Pero después dice que fue a las 10 de la mañana y levantó nuevos obreros
y se lo llevó a su finca para trabajar hasta las 6 de la tarde, pero luego al mediodía fue de nuevo y así sucesivamente. A las 6 de la tarde terminaba el trabajo, pero faltaba terminar el trabajo, entonces fue a buscar más obreros 1 hora antes de cerrar el oficio. Ahora, cuando dice que fueron a cobrar, el de las 6 de la mañana cobró un jornal, el de las 10 de la mañana cobró un jornal, el que el mediodía cobró un jornal, pero la bronca vino cuando el de la última hora cobró un jornal. Wow. ¿Sabe? Quiero decirle que hay gente acá que hace 20.000 años que está en la iglesia y se va a descubrir que va a entrar alguien por primera vez y al día siguiente Dios lo va a llenar de su espíritu, lo va a levantar de una manera sobrenatural, le va a impartir dones, ministerios, talentos, porque ese es el mensaje de la última hora. Dios le va a pagar lo mismo que a vos en 45 años de estar en una iglesia. Dios lo va a levantar de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque serán personas que conservarán y entrarán en lo que llamamos el primer amor, algo que se ha perdido en la iglesia. Entonces los empleados de la finca le dijeron: Señor, eso es injusto. ¿Cómo le vas a pagar por trabajar 1 hora lo que a mí me pagaste en 12 horas? Y el dueño de la finca le dijo: el dinero es mío y yo con mi plata hago lo que quiero. Mirá el que está al lado. Alguien alguna vez, ¿sabe? Hace unos años atrás, bastante ya, porque ya ha pasado muchos años, luego de haber vuelto al camino del Señor después de 14 años y luego de pasar 6, 7 meses sentado en la última silla en el banco de la iglesia, me dijeron: ¿te animás a pasar a llevar los pedidos en oración? Y entonces fue tan tremendo para mí, fue como que tenía que ir y predicar a multitudes de naciones. Iba a estar en Canal 13 hablando, qué sé yo, era un miércoles. Y en esa época los miércoles no iba mucha gente. Acá viene mucha gente los miércoles, no así los viernes. Pero no importa. Y entonces, cuando me dan tenía tanto miedo. Y qué lindo es no perder ese temor, ¿no? Que venir al altar, usted me ve muy confiado así, pero yo estoy muerto de miedo ya. Y reviso el bosquejo y digo: Señor, que no me olvide lo que vos querés decir. Y después me voy enojado diciendo: Señor, no era lo que decía el bosquejo. Y cuando paso a llevar los pedidos en oración, claro, la iglesia recordaba al viejo evangelista ese que andaba con fuego, y yo pasé todo temeroso y no alcancé a abrir la boca y cayó una presencia brutal del Espíritu Santo que yo ni tuve que abrir la boca, y alguien se levantó y dijo: ¿por qué? ¿Por qué? Yo nunca me fui. Yo sirvo todos los días y este se desapareció por 14 años y mira cómo Dios lo está usando. Bueno, decirle que está al lado: para vos que viniste después de haber estado apartado, Dios tiene un premio maravilloso por haber vuelto a casa. Oh, Él te va a llenar de su espíritu, Él te va a llenar de su presencia, Él te va a llenar de su gloria. Viene un tiempo de resarcimiento para aquellos que hemos perdido tantas cosas, pero dice la Biblia que lo que Dios tiene para darte supera lo que has perdido, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha descendido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para usted. Pero primero hay que ponerse delante del tribunal. Entonces capítulo 2 verso 23 al 26 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. Hoy volvió la alegría en Jehová vuestro Dios, pues ha dado la primera lluvia en Pentecostés, pero ahora viene la tardía. Oh, Señor, tócame, Señor, úsame, Señor, lléname, Señor, quiero hablar en lengua, quiero profetizar, Señor, quiero ministerio, el que anhela obispado buena cosa anhela. Sí, señores, que se levanten evangelistas. Dice, y entonces ahora viene la bendición, dice: y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, de alegría y unción. Y os restituiré, wow, mire todo lo contrario que decía al principio. Os restituiré los años que comió la oruga
el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros. Wow. ¿Qué dice? ¿Qué dice después de comer hasta saciaros? Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Hoy que no hay otro. Y que mi pueblo nunca más será avergonzado. Mire cómo termina el libro de Habacuc. Desde el capítulo 2 al verso 28 al 3:21, cuando habla de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, habla del Pentecostés, donde estaban todos unánimes y juntos. Algo ocurrió en el proceso del tiempo y hoy estamos en el cumplimiento profético del tiempo de apostasía. ¿Sí? Hay muchos enfermos entre vosotros, otros debilitados y otros duermen. Pero siempre hay un pequeño remanente, las 5 vírgenes prudentes, que no solamente tienen el aceite, sino que llevaron reserva por si se tarda el esposo. Y el Señor dice que no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero para algunos se nos está haciendo largo y se nos está haciendo difícil. Y Él te dice, yo te voy a mandar la lluvia tardía. Porque vos decís que no tenés fruto, pero vas a ver que cuando descienda mi lluvia, los frutos que están ocultos dentro tuyo van a florecer. Y te vas a sorprender lo que yo voy a hacer con tu vida. Luego de esa lluvia tardía, presta atención, iglesia, viene el arrebatamiento de la iglesia. Porque como suelo decir, Dios no viene a buscar una novia despeinada, muerta de hambre, fracasada. Sino viene a buscar una esposa ataviada y resplandeciente. Y para eso, Él te va a embellecer, iglesia. Y cuando digo iglesia no estoy hablando de estructura, estoy hablándote a vos. Te va a embellecer de tal manera que va a hacer aflorar todo su poder. Porque la Biblia dice que cuando sobreabundó el pecado, y es este tiempo, sobreabundó el poder y la gracia de Dios sobre su iglesia. Él va a embellecer a su iglesia de tal manera y va a derramar una unción tan poderosa que el mundo va a anhelar la novia de Cristo. Y el diablo la va a querer destruir, pero va a haber tanta unción en esas 5 vírgenes prudentes que se dieron cuenta que si se tardaba el esposo había que tener reservas. Pero luego de esa unción, donde la hoz coseche todas las almas que van a ir a la eternidad, donde los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros ascenderemos para estar con Él en el aire, empieza el tiempo de Israel. Un Israel que algunos dirán, ahora viene el juicio de Dios sobre ellos, y no, porque ellos no han dejado de ser el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo amado de Dios. Lamentablemente ellos creen que Jesucristo fue un profeta y que ellos de la única manera que van a creer es viendo al león de la tribu de Judá montado en su caballo blanco y con una inscripción que se llame fiel y verdadero. Sus ojos como llama de fuego, una corona de oro en su cabeza y ejércitos y multitud de ángeles galopando con él. Y es probable que la iglesia también esté allí. Entonces dice, todo ojo le verá y ellos van a creer al que habían crucificado. Pero Él va a llegar en el momento justo sobre el fin de la tribulación y sobre el principio de la gran tribulación, los segundos 3 años y medio. Porque el mundo entero va a querer destruir a Israel. De hecho, ya se están preparando.
Sin embargo, cuando las naciones del mundo se preparen y se desate la batalla de Abadón y Apolión, que sería el Armagedón, y va a ser tan grande la batalla, tan grande y tanta multitud que dice 200 millones de soldados combatiendo contra Israel y no alcanza el desierto para poder albergar tanta multitud. Pero la Biblia proféticamente dice que el gran río Éufrates se va a secar y ese lugar va a ser el centro donde los soldados lucharán, no solo contra Israel, sino que lucharán contra Dios. Y allí se presentará el Señor, los mirará y hará esto simplemente. Los extinguirá con el aliento de su boca. Entonces, nuestros hermanos, por parte de Abraham, Isaac y Jacob, levantarán sus manos y dirán: he ahí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sobre esa nube, suspendido en el aire, la iglesia, adorando al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Está sucediendo algo sobrenatural sobre mucha gente en este tiempo. Días pasados voy a casa de mamá y me asusté porque salió fuera hablando en lenguas. Mamá era muy usada por Dios en profecía. Y yo me asusté, es una mujer de 85 años. Aunque días anteriores estuvo predicando en Rosario y la llevaron de un lado para el otro. Y le digo: ¿qué te pasa? Acabo de ver una visión. Vi que los cielos se abrieron dentro de mi cocina y vi un caballo gigante blanco con una inscripción que decía fiel y verdadero y una voz que decía: ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y detrás de él multitudes de personas con ropas blancas cabalgando detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella me decía: no entiendo por qué el Señor me mostró eso. Y yo le dije: Cristo viene pronto. Entonces, escucha, iglesia, es aquí donde me detengo y les leo lo siguiente. Y después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Juicio. El que es santo, santifíquese más. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo sino limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas? O aquel que simplemente hace lo que hizo el publicano: sé propicio de mí, pecador. No le tengas miedo. Si alguno ha pecado, si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo en justo. Pero no dejes pasar el tiempo. Entonces, después de esto, después de una toma de conciencia de su iglesia, después de haber pasado por la zaranda, dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Aquellos que el diablo quería tomar, aquellos que estaban a punto de caer en perversión, aquellos que estaban a punto de caer en la droga, ahora hablarán en nuevas lenguas. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y aquí vienen las señales finales. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, esa que estaba maldecida, esa que estaba esclavizada, ahora no será así. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado usted. A veces me enojo tanto, tengo que serle sincero. A veces tenemos que luchar contra lo que la gente desea escuchar, contra lo que debería escuchar. Y el Señor hoy te dice, yo tengo mucho para darte, en serio. No lo vas a conseguir haciendo horas extras, trabajar, porque el que no trabaja que no coma. No lo vas a conseguir yendo a una fiesta, una juerga, drogándote como te drogás, porque sabés que te estás drogando. Vos lo que necesitas es a Cristo. Y vas a dar 1000 vueltas y vas a caer cada vez más bajo, porque esa es la intención de Satanás, matarte. Pero yo te invito a la iglesia en pleno a que entremos en la última lluvia. Pero para eso nos vamos preparando a través de la palabra, limando asperezas, santificándonos cada día más, dejando de mirar al otro, porque la salvación es individual. Obviamente usted tiene responsabilidad sobre sus hijos, nunca le oculte la verdad. Esto es así y punto. Pero hay veces que llegan a una edad donde uno ya no los puede sostener. Uno le ha dicho todo lo que ha tenido que decir y de ahí en más tiene que tomar su decisión. Pero nunca van a poder decir, papá no me dijo, como dice la Biblia, que el profeta, el sacerdote Elí, nunca estorbó a Ofnis y Fines y terminaron siendo muertos. Porque la realidad es que cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios por su propia vida. Y vuelvo a repetir, uno de los grandes problemas de perder la inocencia en muy temprana edad es que a partir de ese momento estamos delante del tribunal. No vamos a poder decir, yo no lo sabía. Y esto lo digo para los niños de 12, 13 años que pueden estar por acá. Porque hay cosas que hacen en lo oculto. Días pasados veníamos con mi hijo para la iglesia y vi una niña de unos 14, 15 años, créame, completamente desnuda venía del baile. Pero cuando yo le digo completamente desnuda, es completamente desnuda. Una criaturita. ¿Sabe qué hizo? Cuando volví de traer a mi hijo a la iglesia y a mi hija en danza, se había vestido de jogging para volver a su casa. Se cambió en la casa de la amiga como la peor de las prostitutas y después se vistió como la mejor de las hijas para que el papá y la mamá no digan nada. Si eso está ocurriendo con vos, jovencito, jovencita, no te olvides que hay un Dios que te está mirando. Saltar etapas es el peor juicio que puede haber sobre un adolescente. Ser madre cuando debería ser adolescente es lo más pesado que puede tener un ser humano. Perder la inocencia, el jugar, el divertirse, el reírse, el poner los dedos en el enchufe, literalmente, porque no sé qué. Jugar a la bolita. Ay, pastor. El diablo nos está usando las redes sociales para quitarle la inocencia a nuestros hijos. ¿Qué te parece si les empezamos a decir las cosas claramente? Y después llegará el momento que tendrás que tomar su propia decisión. Porque a veces por llevar semejante carga nos terminamos muriendo nosotros y apartándonos del Señor. El que es santo, santifíquese más. No te vas a querer perder la lluvia tardía. No vas a querer perder la unción que viene. No vas a querer perder la gloria que viene sobre la iglesia.
Yo a veces le digo al Señor, yo tendría que estar remuerto. No muerto, remuerto. Y Él dijo, yo no dejé que murieras para que seas un fracaso en el futuro o para que mueras antes que yo termine mi plan contigo. Yo voy a cumplir mi propósito porque te traje de fuera para la última hora. La traje de fuera para la última hora. Volviendo a casa, los trajo de fuera para esta última hora. Ustedes van a brillar. Ustedes van a brillar. Ustedes van a brillar. Póngase de pie, por favor. Usted va a brillar. Oh, no sé cómo ha venido, no sé cómo está, en qué pecado ha caído, pero usted va a brillar. Y lo que te comió la oruga, el saltón, wow, y acá hay varios de nosotros que nos comió muchas cosas. Nos comió hijos, algunos esposas, otros maridos, a otros les comió la salud, a otros les comió la conciencia, necesitan estar constantemente con pastillas para estar tranquilos. A otro les comió la paz. Y no es justo. Decirle al que está al lado, no es justo, señores. Nosotros no estamos para ser avergonzados por el diablo, ni mucho menos por el mundo. Nosotros estamos para levantar nuestra mirada al cielo, nuestra frente en alto, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo cabeza y no cola, nos hizo para ser bendecido y no para andar miseriando, nos hizo para estar coherente y no para perder la conciencia, nos hizo para estar sano y no vivir enfermo, o nos hizo para tener victoria y no vivir en derrota.